Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Evalúa las implicancias del uso de las vacunas frente al SARS-CoV-2 para reducir y prevenir infecciones y muertes por COVID-19. Situación significativa. En la institución educativa Divino Maestro, existen miembros de algunas familias que todavía no se han vacunado contra el COVID-19, lo cual representa un riesgo para su salud, de sus familiares y la comunidad más próxima. Actualmente, el mundo se ha inmerso en la pandemia del COVID-19. La OMS y sus asociados trabajan juntos en la solución siguiendo el rastro de la pandemia, siendo la vacuna una de las principales estrategias para combatir el virus. Realizando algunas indagaciones en diferentes medios, existen afirmaciones como las siguientes. La vacuna trae efectos secundarios irreversibles, sin no hay la vacuna que quiero y no me vacuno, solo Dios sabe cuándo me llevará, no tiene caso vacunarme, la vacuna es agua destilada, la vacuna es parte de un plan para dominar el mundo, tengo derecho a no vacunarme, deben respetar mi decisión porque no le hago daño a nadie, entre otros. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos argumentar científicamente los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 y preservar la vida con salud? Propósito. Fundamentar científicamente el mecanismo de acción de las vacunas contra el COVID-19 para disminuir contagios y muertes. Producto. Elabora una infografía sobre la vacunación contra el COVID-19. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Elabora una infografía sobre la vacunación contra el COVID-19 en donde indiques diferentes vacunas que se emplean en nuestro país contra el COVID-19 y cómo éstas nos ayudan a disminuir los casos de pacientes infectados y muertes. Observamos el siguiente video, vacuna contra el COVID-19, en la siguiente dirección electrónica. Si no puedes ingresar a esta dirección electrónica, el docente te enviará por el WhatsApp el video que no pasa de 2 minutos. Respondemos luego a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el video? ¿Cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? ¿Qué vacuna le han colocado a tu familiar y cuál es su utilidad? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos. ¿Qué tipos de vacunas del COVID-19 se están desarrollando? Desde el 31 de diciembre del 2019, fecha en la que se notificaron en China los primeros casos del nuevo coronavirus COVID-19, la carrera por conseguir una vacuna efectiva contra el virus no se ha detenido. Es más, la velocidad en la que se están logrando las primeras dosis de vacuna COVID han supuesto un auténtico hito en el mundo científico. Tradicionalmente, el desarrollo de las vacunas ha necesitado un tiempo de 10 a 15 años, más en algunos casos, y algunas otras no conseguidas tras décadas de investigación. Con un par de notables excepciones, las vacunas frente a la gripe pandémica, la H1N1 del año 2009 y la del ébola, que han llevado entre unos 3 a 4 años. Sin embargo, en apenas un año se dispone de vacunas frente al coronavirus COVID-19, lo que tratándose de un microorganismo desconocido antes, es un hito realmente extraordinario. Tipos de vacuna COVID-19 en desarrollo. Bueno, tenemos las vacunas COVID con virus inactivos o atenuados. El término inactivado significa que el virus está muerto. Recuerda que el virus realmente no es un ser vivo, por eso se emplea el término inactivado. Y el término atenuado hace referencia a que el virus, su capacidad de infección es muy baja, ¿no? O de producir enfermedad es muy baja. En este caso, las vacunas que se emplean, como en el caso de la Sinopharm, es a virus inactivado. A ver, entonces estas vacunas utilizan un virus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. O sea, te van a poner el virus, como se dice, inactivado, muerto entre comillas,
y el sistema inmunológico de la persona reconoce esa vacuna que tiene ese virus muerto o inactivado y va a producir las defensas. Otra vacuna es las vacunas COVID basadas en proteínas. Estas utilizan fragmentos inocuos, o sea que no hacen daño, de proteínas o estructuras proteínicas que imitan el virus causante del COVID-19, con el fin de generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos las vacunas del tipo COVAX. ¿Qué significa esto de acá? Que en esas vacunas están las proteínas del virus, pero no es el virus, sino las proteínas que son un fragmento de parte del virus, simulando justamente el virus, ¿no? Y eso va a ser reconocido por nuestro sistema inmunológico produciendo las defensas justamente contra esas proteínas del virus. Y cuando el virus ingrese ya vamos a tener defensas. Otro tipo de vacunas COVID es la que emplean vectores virales. Estas emplean o utilizan un virus genéticamente modificado, por ejemplo adenovirus, que no pueden provocar la enfermedad, pero sí se puede producir, puede producir proteínas del coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura. Por ejemplo, imagínense que tenemos un virus que se llama el adenovirus, ¿no? Y le quitan su material genético y le ponen algunos genes del coronavirus, pero no el virus en sí, sino solamente algunos genes. Y este adenovirus que tiene, ¿no es cierto?, esos genes del coronavirus va a ingresar, va a infectar una célula, no va a producir enfermedad y va a comenzar a producir proteínas del virus. Y el sistema inmunológico lo va a reconocer como si fuera el coronavirus. Y por lo tanto, la persona va a tener defensas contra el coronavirus, el COVID-19. Otro tipo de vacunas son las vacunas COVID con ARN, estos ya son materiales genéticos, o incluso pueden tener ADN. ¿Ya? Este es un enfoque pionero que utiliza ya sea ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico genéticamente modificados. Ya, o sea, no va a ser el virus, sino fragmentos de esos materiales genéticos del virus. Con la intención de generar una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Entonces, esas vacunas van a tener ARN o ADN de ese virus, del coronavirus, ¿ya? Pero no va a ser el virus entero, ¿no? Y cuando ingrese a tu sistema inmunológico van a comenzar a producir las proteínas del virus. Y el sistema inmunológico va a reconocer esas proteínas como algo extraño y va a producir las defensas, ¿no? Para destruir al supuesto virus, entre comillas, porque no es el virus, solamente son, ¿no es cierto?, su ADN que ha producido proteínas o el ARN que ha producido proteínas. Y cuando el virus ingrese ya de manera verdadera, como dice, por una infección, entonces ya tienes defensas y lo vas a bloquear al virus y el virus no va a poder infectar a tus células, ¿no? Acá tenemos un resumen. Por ejemplo, acá podemos emplear el virus, por ejemplo, virus inactivado, lo inyectamos a una persona y el sistema inmunológico lo va a reconocer como una sustancia extraña produciendo, por ejemplo, defensas específicas, ¿no? Y el virus cuando ingrese, ¿no es cierto?, y ya te llegas a infectar, entonces como ya tienes defensas, simplemente se bloquea el virus, ¿no? También se puede emplear, hemos dicho, ácidos nucleicos como ADN o ARN del virus en la vacuna. Y esto induce la producción de proteínas virales y el sistema inmunológico reconoce esas proteínas virales como si fuera el virus. Y cuando el virus te infecte de verdad, ¿no es cierto?, te llegas a infectar, entonces ya tienes defensas, pues, ¿no? También podemos encontrar las vacunas basadas en vectores de virus, donde te inyectan, ¿no es cierto?, un virus que no es el coronavirus con material genético del coronavirus, ¿no? Y de acá va a inducir la producción, en este caso, de proteínas de ese virus, del coronavirus, por ejemplo la proteína S, ¿no? Y el sistema inmunológico lo va a reconocer como si fuera el coronavirus. Y cuando tú te infectes con el coronavirus ya vas a tener defensas. Y en el otro caso tenemos proteínas basadas en subunidades proteicas. ¿Qué significa? Que te van a inyectar proteínas del virus. ¿Con la intención de qué? De que tú produzcas defensas contra esas proteínas del virus. Y cuando el virus te infecte, ¿no?, de manera natural, como se dice, ya vas a tener defensas contra las proteínas del virus y por lo tanto lo bloqueas al virus y el virus ya no va a poder infectar tus células. Bueno, en el mundo hay varias vacunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Pfizer, que se está aplicando en el Perú, Moderna, ¿no? La Sputnik, ¿no? También es, en este caso en Rusia, posiblemente más adelante se esté aplicando en el Perú. Tenemos la AstraZeneca, que también se está aplicando ya en el Perú. La Sinopharm, ¿no?, que fue una de las primeras que se ha aplicado en el Perú. La Sinovac,
¿no? Miren, ahí tenemos las características de estas vacunas. Por ejemplo, Pfizer y Moderna emplean ARN mensajero del virus, que es un ácido nucleico del virus. En el caso del Sputnik y la AstraZeneca emplean el virus como vector viral, vale decir, otro virus donde se inserta el material genético del coronavirus, ¿no? Y la Sinopharm y la Sinovac emplean el virus inactivo, el virus muerto. No, la eficacia clínica de estas vacunas es alta, especialmente las primeras que hemos comentado, ¿no? La más baja sería la Sinovac. Entonces, esa es cuestión, lógicamente, también de los estudios que se realizan, ¿no? Bueno, las temperaturas de almacenamiento pueden variar y los plazos entre dosis, vale decir, entre primera y segunda dosis, también varían los días, ¿no? Pero generalmente va de 14 a 28 días, dependiendo de la vacuna, lógicamente. COVID-19. Este es un artículo periodístico del diario Gestión para que tú lo tengas en cuenta de la importancia de vacunarnos. COVID-19. 70 de cada 100 hospitalizados mayores de 80 años que no han sido vacunados fallecieron en una segunda ola de esta epidemia. Bueno, veamos algunas cosas importantes. Pese a que las jornadas de vacunación contra el coronavirus, el COVID-19, avanzan a nivel nacional y los grupos etarios siguen bajando, vale decir, personas de mayor edad, ¿no es cierto?, ya han sido vacunadas, ¿no? Y poco a poco, ¿no es cierto?, ya se está llegando a personas de 18 años, como en el caso de la actualidad. Seguramente menores de 18 años, más adelante el gobierno los va a poner también en lista de vacuna. Hay personas que aún se niegan a recibir su primera dosis o simplemente no quieren vacunarse, lógicamente por diferentes motivos. De acuerdo a un análisis del investigador Percy Maita Tristan, 70 de cada 100 mayores de 80 años que no fueron inmunizados fallecieron en hospitales del Ministerio de Salud durante la segunda ola. Este investigador indicó lo siguiente, que una persona que está vacunada tiene menor probabilidad de contagiarse, y más adelante lo demuestra mediante estadísticas, ¿ya? Y si esta persona se contagia, tiene menos posibilidad de hacer la infección. O sea, el que tú te vacunes no significa que no vais a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que podemos vacunar y el riesgo de enfermarse o de complicarse o morir disminuye bastante. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no nos vamos a poder infectar. Por lo tanto, debemos de seguir tomando las medidas del caso para evitar contagios. ¿Ya? Entonces, una persona que se ha vacunado y se llegara a contagiarse, ¿no?, tiene menos posibilidad de hacer una infección. Y de hacer la infección, tiene una probabilidad mucho menor de ir al hospital y hospitalizarse, ¿no?, o complicársele, como se dice. Eso no significa que no pueda suceder. Sí puede suceder. Lo que estamos viendo aquí, si me hospitalizo en Perú, como ha pasado, mi probabilidad de muerte va a ser mucho menor si me vacuno. Esta información la dio a conocer Maita Tristan a través de un cuadro que elaboró con los datos abiertos del Ministerio de Salud, en el que incluyó a los adultos hospitalizados entre el 9 de febrero y el 31 de julio de este año. Entonces, esta investigación está entre febrero y julio, entre esos meses. En este se evaluó cuántos de ellos fallecieron en el hospital y se consideró si recibieron o no alguna dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca o la Sinopharm, ¿no?, que son las que se han utilizado en estos días o en estos meses, ¿no es cierto?, de vacunación desde el año pasado. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, su estadística que hace, ¿no es cierto?, este investigador en los hospitales, ¿no?, los que han fallecido. Es decir, miren, mortalidad al alta de pacientes hospitalizados por COVID-19 en hospitales del Ministerio de Salud en el Perú, ¿no?, cuando ha sucedido esta segunda ola. Mira lo que ves acá. Miren, las personas que han recibido sus dos dosis, miran, de 18 años hasta 80 años, tienen niveles bajos de mortalidad, miren, no superan ni el 1%, como se dice, ¿no? Las personas que han recibido solamente una dosis, lógicamente, ya sus niveles son un poco mayores que en el caso de las dos dosis, pero de todas maneras no pasan, como dice, del 3%, ¿no? Sus niveles son bajos todavía. Pero aquellas personas que no han recibido ninguna dosis, miren, los niveles, ¿no es cierto?, de mortalidad son más altos, dependiendo de la edad. Por ejemplo, en las personas de 80 años además, un 70%, como decía al inicio, ¿no? Y conforme va bajando la edad, los porcentajes ya son menores, pero de todas maneras se mantienen altos comparados con aquellos que han recibido vacuna.
Muy bien, entonces continuamos. Acá tenemos como se dice, un resumen de la tabla anterior, ¿no? De los fallecidos por edades. En el caso de los menores de 30 años, personas con al menos una dosis de vacuna hospitalizados no fallecieron. O sea, ahí estamos viendo que las vacunas están teniendo su efecto, ¿no? Y positivo en ese sentido. De 30 a 39 años, de cada 100 personas, de 30 a 39 años que se hospitalizaron, si éstas no tenían vacunas, alrededor de 11 fallecieron, ¿no? Entonces vamos a hablar de 11 de 100, ¿no? De esas edades de 30 a 39. Pero si tuvieran al menos una vacuna, en realidad solo falleciera uno de cada 400 personas. Miren la importancia de la vacunación. De 40 a 49 años, es similar. En este caso, evidentemente, el riesgo de muerte es mayor por la edad, ¿no? Encontramos que de esos, cada 100 hospitalizados sin vacunas, 28 fallecieron, un 28%, no es muy elevado. Y aproximadamente uno de cada 300 que estaba vacunado falleció, o sea, la probabilidad de fallecer estando vacunado es mucho menor. Es decir, la protección es bastante fuerte y evidentemente en los diferentes grupos de edades, ¿no? Lógicamente ya estamos viendo que conforme va subiendo la edad, lógicamente así se hayan vacunado el riesgo de fallecer también es mayor, ¿no? Pero con la vacuna el riesgo acá es menor a diferencia de aquellos que no están vacunados, lógicamente. De 50 a 59 años. En los cincuentones, claramente, aquellos que no estuvieron vacunados tuvieron mayor riesgo de morir. Fallecieron 45 de cada 100. Muy elevado, ¿no? Mientras que en los vacunados con 2 dosis, 1 de cada 500, o sea, muy pequeño. De 60 a 69 años. En los sesentones el riesgo de muerte es mayor y se encontró que 60 de cada 100 fallecieron en la segunda ola, sin vacuna. Y solo 1 de cada 300 que tenían 2 dosis de vacuna fallecieron, ¿no? Entonces el riesgo es mucho menor, miren. De 70 a 79 años, igual. Conforme avanza la edad, aumenta el riesgo de muerte. Y se encontró que 67 de cada 100 peruanos hospitalizados en la segunda ola y sin vacuna fallecieron, ¿no? Casi un 70%. Y los que tenían segunda dosis, solamente 1 de cada 200, ¿no? O sea, es muy bajísimo. Entonces, con esto estamos comprobando, ¿no es cierto?, que la vacuna sí tiene efecto justamente para reducir los casos de muerte en aquellas personas que llegaron a hospitalizarse. En el caso de los no vacunados, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, reveló que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, el 90% de fallecidos por COVID-19 a nivel nacional corresponden a personas que no se aplicaron la vacuna contra el coronavirus o que solo recibieron una dosis. Por eso es importante vacunarse y recibir las 2 dosis, ¿no? En la actualidad, seguramente estarás viendo las noticias, el personal de salud le van a dar una tercera dosis, ¿no? Y eso, lógicamente, para darles mayor protección. Actividad. Elaboramos una infografía sobre los tipos de vacunas contra el COVID-19. Elabora una infografía sobre los tipos de vacunas contra el COVID-19 usados en el Perú. Ya, recuerda que ahí está la Sinopharm, la AstraZeneca y la Pfizer, ¿no? Y sus beneficios para la salud de las personas, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, una infografía. Lógicamente no es sobre el COVID-19. La infografía debe tener un título, un encabezado, texto, el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes ver imágenes, estadísticas, la fuente y crédito, ¿no? ¿Quién lo hizo, por ejemplo, ¿no? Y le puedes poner tu nombre, ¿no? O de dónde obtuviste esa información para hacer tu infografía. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva